Hay un tema muy interesante, que es el tema de los cordajes, de las tensiones. ¿Y por qué? Pues porque engloba muchos aspectos. Engloba muchos aspectos. Ya no solo porque puede determinar si un jugador se puede sentir mejor o peor, sobre todo al inicio de un torneo, que es muy importante, sino porque, amigo Diego, es el principal factor junto a la pelota de por qué existe tantas lesiones en el tema del brazo, la muñeca, el antebrazo, que lo hemos visto recientemente con Carlos Alcaraz. Y tú que has podido hablar con Babolat, que es el encordador oficial del torneo de Madrid, nos vamos a adentrar de lleno en un tema tan interesante como este para descubrir muchos detalles interesantes y secretos, sobre todo de un jugador muy interesante, muy importante para España, ¿eh? Exacto, José, ¿qué tal? Una mañana muy interesante la que pude vivir ayer en la Caja Mágica. Era el primer día del torneo y la verdad es que lo empecé por todo lo alto, adentrándome en un aspecto que quizá mucha gente no pueda hacerse a la idea de lo importante que es y de cómo un mínimo detalle en las cuerdas de la raqueta pues puede cambiar por completo las sensaciones de un tenista y marcar su devenir competitivo en un torneo. La gente que trabaja en estos equipos de encordado oficiales, como es el de Babolat, que es el equipo encordador oficial en el Mutua Madrid Open, ellos encuerdan más de 3.400 raquetas en las 2 semanas de competición, pues tienen una responsabilidad tremenda, porque cada jugador les lleva sus herramientas de trabajo y depositan en ellos toda su confianza para que les dejen sus armas perfectamente afiladas Ujú. y ajustadas al mínimo detalle. Creo que hay aspectos muy interesantes que merecen la pena contar y quizás mucha gente que no juega o que juega a nivel amateur incluso, pues va a sorprender bastante de algunas cosas que vamos a contar. Y puede aprender mucho, le puede Desde luego. servir. Y como digo, puede aprender un poco, saber cómo funciona este tema. Como tú dices, les entregan las raquetas, ya no solo para los entrenamientos, sino durante el mismo partido. Muchas veces, no sé si habéis visto, el típico jugador que entrega raqueta Ujú. a un recoge pelotas para que se la lleve a su equipo porque piden, oye, quiero que me la encuerden 1 kilo más o 1 kilo menos o lo que sea, ¿no? Bueno, esto, como digo, es de vital importancia, sobre todo al inicio de los torneos. Ahora os hablaremos en concreto del torneo de Madrid, pero quiero contaros el por qué existe tantas lesiones que puede explicar, por ejemplo, lo que le ha pasado a Carlos Alcaraz, que le ocurrió en el torneo de Monte Carlo. Y esto está metido de lleno con el tema de las tensiones y los cordajes. ¿Por qué? Y sobre todo también con la pelota. ¿Por qué? Cuando un jugador llega a un torneo de nuevas, él está habituado por la raqueta, con la tensión, a la pelota y al tipo de juego, a las condiciones que había en el torneo anterior, en este caso Miami, ¿no? Había una pelota que puede ser la misma que había, por ejemplo, en el torneo de Monte Carlo, pero se comporta de una manera distinta a Miami, que un clima húmedo, un clima un poco más frío, a Monte Carlo, clima un poco más seco, a nivel del mar, y mucho con más calor que en Miami. Entonces, la pelota se comporta distinta. Carlos Alcaraz llegaba con una tensión acorde a lo del torneo anterior. El primer día no se habitúa porque tiene que, en este caso, habituarse a las condiciones donde se está jugando ese torneo. Digamos, viene de nuevas, no sabe qué tipo de tensión tiene que poner, pone una medianamente como él más o menos cree que puede ir, por otros años que ha ido él allí. ¿Y qué pasa? Pues que ese día en concreto, el primer día que Carlos Alcaraz llega a Monte Carlo, clima muy húmedo, estaba nublado, muy pesado, costaba mucho mover la pelota. Esas 2 horas de entrenamiento le produjeron a Carlos Alcaraz esa molestia en el antebrazo. Y esto es lo que le ocurre a todos los tenistas cuando llegan a un torneo. Por eso, cuando se llega a un torneo de primeras, hay que hilar muy fino con el tipo de tensión que tú le pones a la raqueta para no ponerle más de la cuenta y que te pueda lesionar. Y sobre todo habituarte al cambio de bola. Por eso se habla de que para de los distintos torneos de una misma gira, como por ejemplo en tierra, haya la misma pelota, para que no haya cambios, porque cada pelota es un poco más dura, un poco más blanda, un poco más grande. Se va haciendo más grande, se hace más pequeña, depende del clima, y eso puede afectar directamente a las articulaciones. Y en Ujú. Madrid, en este caso en concreto, amigo Diego, creo que toma especial importancia sobre todo por dónde está situado el torneo, ¿no? Sí, muchas veces hablamos del factor de la altitud sobre el nivel del mar. El Madrid está a más de 600 metros sobre el nivel del mar y eso cambia totalmente. No solo el vuelo de la bola, la pelota vuela más, tarda más en caer y va a una cierta velocidad mayor,
Entonces, por lo tanto, también hay que ajustar algunas cosas en el cordaje. Fíjate que el director de este equipo de encordadores oficial nos decía que lo que se hace siempre es subir unos cuantos kilos la tensión cuando se juega a una altitud notable sobre el nivel del mar. Em, Fíjate que hubo una jugadora en concreto que llegó a ampliar en 5 kilos su tensión de cordaje, es muchísimo. Habitualmente han subido 2 3 kilos como mucho, pero llegó a haber una que lo subió 5 kilos. Y luego ¿No se puede decir cuál? ¿No se puede decir cuál? no se puede decir cuál, pero Vaya por Dios. el ajuste con el tema del cordaje es tan minucioso, tan al detalle, que por ejemplo el primer día de competición, el lunes, que había fase previa, nos comentaban que los que entraron a pista o los que entraron a entrenar a primera hora entraron con una tensión porque hacía bastante frío en Madrid y a la hora de salir a competir, a lo mejor en el tercer turno, que la temperatura había subido bastante, pidieron rápidamente que les encordaran a una tensión ligeramente diferente. Entonces, hasta ese punto llegan a los ajustes que hacen la amplia mayoría de jugadores. Es que si alguno se pregunta, ¿por qué a mayor altura se tensa a más tensión? Pues esto es física. O sea, a mayor altura la densidad del aire es menor por el tema de la gravedad. Entonces, al haber menos partículas por el aire, la pelota tiene pues que hacerse menos espacio entre todas las partículas de aire y hace que vuele mucho más algo. O sea, Vuela más. con la misma potencia que tú le aplicas a la pelota, llega más Claro. lejos que a nivel del mar. Por lo tanto, subes unos kilos la tensión de la raqueta para que despida menos. O sea, a mayor Eh, tensión, más control Eso es. Y a menor tensión, más potencia, más fácil sale te despedida. sale la pelota. Eso es, Entonces, con menos esfuerzo. ¿qué pasa? Que cuando tú le pones más tensión, eso te puede afectar, ¿no? Al tema de la articulación, porque Exacto. una persona que encorde a 30 kilos, el tema del... Bueno, yo no me acuerdo, Carretero, Roberto Carretero, que era Sí. un jugador que, bueno, se retiró súper pronto por problemas en el brazo. No me acuerdo exactamente a qué peso le tensaba la raqueta, pero era como 38 kilos o algo así, que es una, Sí, una, una burrada. muchísimo. Y luego había casos también muy particulares como el de Tati Rascón, que ha sido comentarista en Movistar, el presidente de la Federación de Tenis de Madrid, que él, por ejemplo, jugaba con una raqueta para sacar y con otra para restar, con una tensión Ujú. totalmente diferente. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya no se ve, pero es verdad que los ajustes son muy minuciosos. Por eso en Madrid es normal que le suban un par de kilos todos los tenistas, porque como la pelota sale más despedida, entonces tienes que compensarlo con subir un par de kilos. Cuidado con tenistas que ya encuerden a mucha tensión, muchos kilos. Caso de Yannick Sinner, que creo que encuerda cerca de los 30 kilos, sí que le mete un extra más en Madrid. Y Carlos Alcaraz, si alguno se lo pregunta, Carlos Alcaraz está en torno a los 24. Es una, más o menos, Diego, la media, digamos, la media de Eh, todos los tenistas, lo normal es entre los 23 y los 25 kilos. Alcaraz Eso está ahí es. justo en medio, 24, 24 y medio. Eso es, el nivel medio de encordado suele ser 23-25 y luego es muy habitual que haya una tensión ligeramente diferente entre las cuerdas horizontales y las verticales. Se suele encordar a 1 o 2 kilos más las verticales. Por ejemplo, Alcaraz, que esto sí que lo sabemos y nos lo han comentado, encuerda a 24 las horizontales y a 26 las verticales, por norma general. Luego puede hacer alguna Variaciones. matización en función del lugar en el que está, del Si hace más clima. frío, exactamente, más frío, normalmente se suele dejar la misma tensión o se baja un poquito. Y si hace más calor, como se dilata un poco más la cuerda, pues se sube un poquito. Entonces se tiende a compensar. Pero Alcaraz está en la media, normal. Sí. Como digo, todos los tenistas van a subirle un pelín más, un par de kilos más. Pero hay una persona, amigo Diego, que yo creo que es un poco una rara avis, ¿no? Digamos que es un poco especial. ¿Por qué? Cuéntame. Lo que hace Nadal con el cordaje es muy poco habitual. Estas son palabras de el encordador que hemos visto antes en la foto, el encargado de todo el equipo de Babolat, una persona con más de 15 años de experiencia en la élite, que lleva muchísimo tiempo trabajando con los mejores. Y
nos comentaba que Nadal es prácticamente el único jugador en la élite que jamás cambia la tensión de su cordaje. Le da igual jugar en altitud, a nivel del mar, humedad, frío, calor, le da igual. Él siempre en cuerda 25 kilos todas las cuerdas, eh, y confía plenamente en que la adaptación la tiene que hacer él con su juego. Él se ve capaz de pulir por sí mismo esos detalles que otros se decantan a hacerlo con el cordaje. Y bueno, Nadal no se mueve de los 25 kilos, lo cual es realmente curioso. Nos habla del carácter del balear, de la confianza que tiene en sí mismo y sobre todo del talento para amoldarse a todo tipo de situaciones con sus propias habilidades. Es Eh, que a mí me explota la cabeza. O sea, es sí, muy difícil que tú llegues de nuevas a un torneo después de venir de Barcelona, de Monte Carlo o de Mallorca, donde las condiciones son totalmente distintas, y sin tocar el tema del cordaje. Yo me imagino los 2 primeros días de entrenamiento de Nadal tenía que enviar todas a la valla, porque es que se le tenían que ir todas largas. se suele hablar mucho de lo increíble que es la tensión a la que encuerda Manarino, por ejemplo, que siempre es como la referencia, porque Manarino en cuerda es el que encuerda menos kilos de todo el circuito y diría yo que de muchos años, de antes a ahora, porque el francés siempre está entre los 14 y los 10 kilos. Eso es una locura. Controlar la pelota que sale de la raqueta de Manarino es prácticamente imposible. Hay que tener una mano prodigiosa como tiene el francés. Por eso le vemos con esos golpes prácticamente sin recorrido, porque en cuanto toca la pelota sale disparada. Es un caso muy peculiar. Pero de Nadal no hemos hablado tanto de las particularidades que tiene con su cordaje. Y fíjate que ahora al final de su carrera nos encontramos con esto, con que él nunca cambia la tensión. Entonces es realmente muy interesante. Luego hay unos casos también curiosos. Por ejemplo, hay 15 jugadores en todo el mundo que llevan su propio encordador, su propio equipo de encordadores. Esto es algo que quizá mucha gente no supiera. La mayoría son hombres y entre ellos pues, hay jugadores muy ilustres. Por ejemplo, Tsitsipas, Wawrinka y Djokovic. Djokovic no lleva sus raquetas a los servicios de encordado oficiales de cada torneo, sino que lleva una persona de su confianza eh, que por supuesto está a Disponible. sueldo de él para que le deje las raquetas a punto tal y como él quiere. Claro que al final cada jugador con el paso de los años se vuelve un poco más Sí, especialito, más peculiar bueno, en este caso en concreto, pues Rafa, él mantiene la confianza en el encordador del torneo y como tú dices, si al final lo encuerda a la misma tensión siempre, pero es bastante curioso y le tiene que costar a Rafa el habituarse a Madrid por eso, ¿no? Porque la pelota es normal que le salga un poco más despedida de la cuenta y controlarlo es muy difícil. Así que el control en Madrid es muy importante y los 2 primeros partidos, esto también hay que mencionarlo, es lo que más cuesta porque tienes que ajustar un poco la tensión de que si un kilo más, que si un kilo menos, que si medio kilo más, que si medio kilo menos. Y sí es verdad que ya luego al final del torneo, según también nos cuentan los encordadores oficiales de allí, de Bobolat, que lo normal es que ya para el final del torneo, tanto los cuartos finalistas, semifinalistas como finalistas están tan habituados que ya ni piensan que la raqueta tiene 2 kilos más ni 2 kilos menos. Están muy habituados al tipo de juego, pero de nuevo en Roma toca volver a cambiarlo. O sea que de nuevo volver a habituarse, cambiar la tensión, eso puede también provocar tema de lesiones. Por eso yo creo que era importante hablar de todo esto también, Diego. sí, desde luego. Y de verdad que se nota un montón, ¿eh? El tema de la altitud, por ejemplo, en el juego se nota muchísimo. Quizá haya gente un poco escéptica porque o no ha jugado o no juega a determinado nivel. Pero, ostras, joder, es que lo noto yo. O sea, y yo, a ver, juego a buen nivel, pero obviamente muy lejos del profesionalismo. Pero cuando me voy a jugar al nivel del mar, me siento con una confianza tremenda, porque Joder, tengo mucho margen. Tengo mira. mucho margen porque siempre juego en Madrid. Entonces estoy habituado a jugar de altitud. Si lo nota un pringaete como yo, imagínate un profesional, ¿no? Los ajustes que tiene que hacer y lo importante que es, pues, jugar con el cordaje para
adaptarse mejor y más rápidamente. ¿Tú podrías pasar la fase previa en Madrid si te lo propusieras? En absoluto, pero vamos, en absoluto, nada más lejos de la realidad. Estaría curioso. Bueno, amigos, pues esta es la historia del tema de los cordajes y las tensiones. Espero que hayáis aprendido un poquito más por qué se producen tantas lesiones en el caso concreto de Carlos Alcaraz, por qué se produjo esa lesión. Habéis descubierto un poquito más del tema de cómo se tiene que ajustar, sobre todo al inicio de los torneos y aquí en concreto en el Torneo de Madrid. Amigo Diego, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en más vídeos. Muy bien, José, que la gente esté atenta porque esta semana vamos a estar en la caja mágica, dos de nosotros, y allí intentaremos traer historias tan curiosas como esta. Perfecto. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.